Walter, Yesid, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, muy ¿qué tal? Qué bien, muy gusto bien. ¿Qué verte. más? ¿Qué tal? ¿Me escuchas bien? Te escucho perfecto. Sí, ¿Cómo va todo allí? bien. Ah, qué bueno. Bien, bien, mira, saliendo del trabajo, la vida de siempre, ¿no? Llegando rápido aquí a la casa y listos para conectarnos. Idéntico. Se están conectando los invitados, ya vamos ya 23 en vivo. Seguramente en el transcurso de la noche se van a conectar más gente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás por Mm. ahí por Colombia? Bien, esperando invitarte aquí a Cartagena. No sé si has estado en Cartagena, una ciudad preciosa en Cartagena, la costa ¿no? norte. Sí, 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 Es sí. una ciudad Lo he visto preciosa en fotos. en la costa norte de Colombia, una de las ciudades más Ya, bonitas de Colombia, por no decir la más bonita. Y bueno, porque está en público. Pero atendemos, o sea, en la costa tenemos una influencia en la parte de atención de medicina materno-fetal en la costa norte colombiana. Y entonces Cartagena viene siendo una de esas ciudades grandes que están en la costa norte de Colombia. No tan grande como obviamente como Lima o Bogotá, pero sigue siendo una ciudad central, por así decirlo. claro, claro que sí. Jessy, mira, ya son las 20:03. Creo que vamos empezando el tema. Gracias ¿Mm? por aceptar mi invitación, Jessy. Yo sé que estás con los tiempos al tope. Así que en esta hora vamos a hablar de un tema bastante importante del cual tú dominas mucho, del cual tú has hecho bastantes investigaciones, no solamente a nivel mundial, sino sobre todo focalizándote en esta área de Latinoamérica. Entonces, el tema de crecimiento fetal es un tema muy importante tanto para los papás como para los médicos. Los papás tienen que entender la información de una manera adecuada para que tampoco se alarmen. Y los médicos también tienen que saber entregar esta información para poder cuidar ese embarazo muy bien, a ese bebé muy bien y tampoco para alarmarlos y sobre todo para no hacer partos iatrogénicos, ¿no? Porque a veces nos asustamos porque un crecimiento no va como esperamos, entonces lo más rápido y lo más fácil es hacer un parto inmediatamente. ¿Mm? Entonces, empezamos, Yesid, estableciendo el tema de hoy es cómo informar a los padres sobre el crecimiento fetal o el crecimiento intrauterino. Y una de las cosas importantes que tenemos que establecer en primer lugar para poder valorar el crecimiento intrauterino es la determinación de la edad gestacional, ¿verdad? Sin edad Claro. gestacional, pues no tenemos punto de comparación, no vamos a saber cómo está creciendo ese bebé. ¿Cómo establecemos esta edad gestacional, Yesid, de una manera confiable? Otra vez, Walter, muchísimas gracias por tu invitación y felicidades también por todo el trabajo bueno, que estás haciendo desde hace mucho tiempo. Sé que lo haces desde la red pública, por lo cual me identifico mucho con lo que estás haciendo. No es fácil, ¿no? Tratar de estar en un sistema que tú sabes que puede mejorar, pero que estamos todos los días allí, ¿no? Metiéndole el hombro y sacándolo adelante, por lo cual te felicito y muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Walter, Yesid. como lo has dicho, es un tema, mi tesis doctoral, hice mi tesis doctoral en Europa con la Universidad de Barcelona y la Universidad de Lund en Suecia, está centrada en restricción de crecimiento fetal, básicamente porque es un tema que me apasiona, sobre todo porque tenemos, creo yo, mucho camino que recorrer, Walter. No podemos todavía, yo soy un fiel defensor de que debemos crear evidencia desde nuestras ciudades, desde nuestra realidad latinoamericana, para poder tener un lenguaje, ¿vale? Que ayude a los papás y que nos ayude a nosotros como doctores. Yo quería decir eso porque voy a estar resaltando ese tema. Creo que tú estás haciendo ese trabajo en Lima, yo estoy tratando de hacer ese trabajo en Colombia y yo creo que es clave. Entonces, tú lo acabas de decir, si hacemos una respuesta de libro, ya que están escuchando los padres y voy a hablar muy hacia los padres, yo sé que se están comentando ahí muchos doctores, ya había el doctor Miguel Parra, ya he visto a Kenny Araujo desde Venezuela, pero quiero que hablemos a los papás. Ya he visto a varias pacientes que se han conectado, así que los saludo a ellas. Y lo que tú acabas de comentar, en Latinoamérica tenemos una cultura, ¿no? De estar hablando en meses. Empecemos por ahí, ¿no? Doctor, ¿cuántos meses tengo? Tengo 6 meses, tengo 8 meses. Y el mensaje que quiero dar a los papás es que no es de manera precisa hablar de meses. Es bastante cómodo, yo sé que culturalmente es a lo que nos hemos acostumbrado, pero una de las
cambios culturales que tenemos que hacer es empezar a hablar en semanas, porque las semanas nos permiten ajustar los cambios que se dan durante la gestación. O sea, nosotros sabemos cuánto debe pesar un bebé a las 25 semanas, qué síntomas debe tener una madre a las 25 semanas y no es lo mismo 4 o 5 meses. Entonces, lo primero, Walter, es que vamos a hablar tú y yo mucho hoy de semanas, no vamos a hablar en meses y eso siempre yo me tomo el tiempo de explicárselo a las mamitas porque ellas dicen 9 meses y multiplican por 4 y dicen tengo 36 semanas, ya estoy. Entonces siempre le explicamos, ¿no? El embarazo llega hasta las 40, 41 semanas, señora. Es muy importante que nuestro lenguaje va a ser basado en semanas. Y lo segundo es que aunque nosotros nos guiamos históricamente por la fecha de última regla, y esto es algo que yo le explico a los mamás, la fecha de última regla no deja de ser, es una referencia, pero no es para nada la edad gestacional, o sea, no habla de la edad del bebé, habla de una referencia de cuando pensamos que ya pudo haber quedado embarazada. Todo esto para decirte, Walter, que la fecha de última regla la vamos a guiar, pero obviamente el ultrasonido, y particularmente un ultrasonido que se hace entre la semana 11 a 14, nos va a dar una medida del embrión, que sabemos que en ese momento el embrión nos da exactamente la gestación, es el mejor parámetro, por lo cual, una respuesta concisa, el mejor parámetro de la gestacional, el parámetro de oro, como hablamos los doctores, es una longitud craneocaudal, o sea, esa medición del embrión entre la semana 11 y 14. Y en el lenguaje de los papás, lo que hacemos es que comparamos la fecha de última regla que ella recuerda y la comparamos con la edad gestacional que nos da ese ultrasonido. Muchas veces coincide en varios o pocos días y otras veces no coincide. Y lo que le decimos a la mamá es, mire, la fecha que usted nos dice no coincide con las semanas del bebé. Algo que podemos hacer es o explicarle que ella va a tener que cambiar de fecha de última regla, va a tener que decir otra fecha, aunque ella recuerde un día específico, doctor, es que yo sangré el 15 de junio. Sí, sí, seguramente. Pero yo te voy a asignar otra fecha de última regla que se ajusta a la edad gestacional. Entonces, es un trabajo que tenemos que hacer todos, Walter, porque yo sé que ahora me vas a comentar de lo que pasa en Lima y es que muchas veces las pacientes visitan 2, 3, 4 doctores y dicen, mira, pero es que voy a un doctor y tengo otras semanas. Y el otro doctor me dice otras semanas. Y hay veces las pobres van diciendo, de acuerdo al doctor Walter, tengo 35 semanas. Y de acuerdo al doctor del otro hospital, tengo 33 semanas. Y esto confunde y mina la confianza de los pacientes. Entonces es muy importante que incluso nosotros, los doctores, nos pongamos de acuerdo en decir, ajustemos la edad gestacional, movámonos a hacer más ecografías de semana 11-14 para tener más pacientes datadas adecuadamente. Eh, Clásicamente en Europa se ofrecían, y bueno, hasta hace poco se ofrece una ecografía más, pero se ofrecen las dos ecografías más importantes que debe tener toda mujer embarazada, ¿no? La ecografía de la semana 11 a la semana 14, que es la ecografía del primer trimestre, que tiene un objetivo importante y dentro de esos objetivos está el que tú has mencionado, que es el determinar la edad gestacional. Y luego tenemos la ecografía del segundo trimestre, que es la ecografía morfológica, que la hacemos alrededor de las 20 o 22 semanas. Esas ecografías son las más importantes y no debe faltar en ninguna embarazada. Y en los últimos 10 años hemos estado introduciendo la ecografía del tercer trimestre, cuyo objetivo es valorar el crecimiento del bebé. En esta ecografía del primer trimestre que hacemos entre la semana 11 y 14, hacemos una medición de la longitud desde la cabeza hasta la nalga y eso lo miramos en las tablas que tenemos o lo introducimos en la computadora y ahí nos sale la edad gestacional. Pero a veces como médicos, y ahora vamos a dar un poquito para los médicos, tenemos alguna variación con respecto a una ecografía previa que trajo la paciente que se enteró que estaba embarazada, 6, 7 semanas, 8 semanas, acude al primer centro que encuentra disponible, le hacen la ecografía, documentan que es un embarazo viable, que se encuentra dentro del útero, miden también la longitud corononalga y a veces esa medición de la longitud corononalga en ese momento difiere un poco de la que nosotros medimos a la semana 12. Entonces, ¿tienes ahí algún consejo y decir para nosotros cuál, cuál, cuál usamos, a cuál le damos más valor para determinar la edad gestacional? Gracias, Walter. Sí, esto es, como tú dices, un tema de médicos, ¿eh? Y de cómo hablamos entre nosotros para transferir confianza a los pacientes. Cualquier diferencia que tenga entre sus 2, 3, 4 doctores que la ven va a impactar mucho en esa mamita porque
va a empezar a decir qué doctor tiene la razón. Entonces, es un consejo el que los doctores que hacen la ecografía temprana no asignen edad gestacional, solamente orientan a los padres, le estiman de que está entre 6 o 7 semanas, pero le explican claramente, se toman el trabajo. Yo creo que Walter, en algún momento hablaremos de eso, y es mucho de restricción de crecimiento fetal. Hay veces que yo me demoro haciendo una ecografía 10 minutos y hablando con los papás 30 minutos. O sea, mucha de la consulta es educación, explicar a los padres, resolver esos miedos. Entonces, explicar a los papás que él está dando una edad gestacional que es tentativa, pero que el gold estándar, la que va a definir definitivamente su edad gestacional, es esa medición craneocaudal que se hace entre las 35 y 84 milímetros de esa longitud que tú acabas de mencionar muy bien, entre la cabecita y la nalga del embrión, pero no asignar una edad gestacional o cambiar incluso cuando tienes un saco gestacional, que es esa primera ecografía donde los papás quieren solo confirmar el embarazo. Doctor, más o menos cuántas semanas tengo. Tienes entre estas y estas semanas, pero muy importante que sepas que entre la semana 11 y 14 se datará la gestación de manera precisa. Y esa datación va a ser primordial para después evaluar el crecimiento del bebé. Entonces, Walter, yo creo que a nuestros amigos médicos, no caer en esa tentación de asignar una edad gestacional definitiva a la semana 5, 6, 7, porque es un error, y el parámetro de oro es la longitud craneocaudal semana 11-14. Ahí es donde tenemos que decir a los papás, esta es tu edad gestacional definitiva y esta va a ser tu fecha de última regla definitiva y tu fecha probable de parto definitiva. Ese consejo que nos acabas de dar es muy importante y muy valioso para todos nosotros, porque a veces surge esa duda y a veces la gente pregunta, y algunos que no están muy familiarizados con la ecografía de la semana 11-14 prefieren usar la ecografía de la semana 7 o de la semana 8. Entonces es un consejo muy valioso que debemos de tener en mente. La forma como lo has explicado, o sea, decirle al paciente que esta ecografía es para determinar la viabilidad, no vamos a cambiar la edad gestacional y vamos a esperar la ecografía de las 12 semanas para recién ahí datear el embarazo. Y esa datación del embarazo que se hace con esta ecografía ya no debe ser cambiado posteriormente por ninguna evaluación. Eso debe estar escrito en su tarjeta de control perinatal, que es lo que nosotros usamos acá. Si tenemos un sistema electrónico de historia clínica va a ser mucho más fácil porque introducimos la edad gestacional y cada vez que venga la paciente ya no le vamos a preguntar su última regla, su ecografía de primer trimestre, sino en la computadora nos va a decir, bueno, pues el día de hoy tiene 30 semanas, 6 días, ¿no? Eso cuán Sí, importante es para todos, ¿no? Tanto para los sí, médicos que hacemos con la ecografía como para el médico que va a hacer la consulta. claro. Y este es algo, bueno, yo creo que es un reto latinoamericano. Seguramente ya me comentarás lo mismo que te pasa en Lima, pero tenemos un sistema de salud todavía fraccionado en Colombia. Incluso dentro del sistema público no hay comunicación entre las IPS, aquí le dicen IPS a las clínicas de atención, o sea, no tienen un sistema de información integrado, Walter. Todavía, si la chica no llega con su carpeta y todas sus ecografías, todavía nos cuesta hacer una buena evaluación. Entonces, ojalá a las chicas, a las pacientes, les hagamos la vida más fácil cuando todos los sistemas se conecten, ¿sabes? Dentro de la misma clínica puede pasar que, obvio, si ella desde la primera semana acude a esa clínica, hace los controles en esa misma clínica y tiene el parto en esa misma clínica, pues todo muy fácil, el mismo sistema. Pero no, lamentablemente no siempre ocurre así y puede pasar que una de nuestras pacientes en el sistema público o incluso en el sistema privado de atención le toque visitar 3 clínicas diferentes en 3 diferentes momentos de su gestación. Y entonces es donde ella sufre lo que tú y yo acabamos de hablar. El primer doctor lo tiene súper claro, cambia a otro segundo doctor y el otro segundo doctor le hace una eco y le cambia las semanas, ella tiene que llevar. O sea, es difícil cuando no hay una integración del sistema que no haga que se modifiquen las edades gestacionales. Y siguiendo tu idea, las ecografías del tercer trimestre no asignan edad gestacional cuando una paciente está asignada su edad gestacional previamente. Y le pasa a una pobre paciente, una pobre mamá me dice, doctor, yo antes de entrar a ese consultorio entré de 32 semanas y el reporte ecográfico ahora dice que tengo 30 semanas. Pero claro, nuestro colega no tuvo y ahora lo vamos a hablar seguro más adelante, de explicar a la mamá, de explicarle qué es lo que estaba haciendo, que es un error, me parece a mí,
es asignando una edad gestacional por las biometrías, o sea, por las medidas que le dio al bebé. Entonces, yo creo que el punto de edad gestacional nos podemos quedar hablando aquí los 40 minutos, Sí, Walter, porque es clave. sí, Es sí, clave sí. que todos los papás, los médicos, los especialistas, los médicos generales entiendan la importancia de hablar el mismo idioma y de tener claros los conceptos. Sí, la forma que yo he encontrado bastante útil, no sé si la vas a compartir o el público la va a compartir, es decirle a la paciente, mire, el día de hoy, hoy es viernes, por ejemplo, tienes Cuando 12 cumple. semanas, 6 días, ¿verdad? Entonces mañana tienes 13 semanas, mañana sábado. Cuéntale cada sábado, le vas a sumar una semana más. De esa manera la paciente se va a sentir más orientada y cada semana le va a ir sumando una semana más. Y lo otro es que en vez de cambiarle la última regla, decirle, mira, tu fecha probable de parto es, no Está sé, bien. el 20 de diciembre del año 2021, ¿no? Entonces, es esa fecha que le decimos la fecha de parto, la paciente se lo graba muy bien. Mm. Entonces, y eso es lo que suele repetirla cada vez que viene a su control o cada vez que va al control con su médico. O sea, Esto, es una manera que he y, encontrado yo fácil sí, de que y la ahora que paciente me pueda somos, entender. tal cual, y ahora que somos millennials, ¿sabes qué pasa también? Hacerte amigo de la aplicación que ella está llevando de su Ah, embarazo. totalmente. Entonces también pasa que ellas, y al principio a mí me costaba, ¿no? Porque ella incluso te decía, doctor, pero mi celular me dice otra cosa. Y entonces ya yo le digo, vale, vale, pero ten en cuenta que tu celular está porque tú pusiste tu fecha de última regla cuando te entraste a esa aplicación. Entonces ya me hago amigo, antes lo veía como un enemigo su app, le decía, no me muestres la aplicación, pero ahora me he hecho amigo de la aplicación y entonces le digo, venga, vamos a juntarla. Entonces me pongo de acuerdo con lo que yo he establecido por la gestación y le digo, mira, vamos a cambiar aquí en la modificación y va muy bien porque ella no sé, les gusta mucho y estas aplicaciones nos toca ser amigos en vez de enemigos de estas, obviamente aplicaciones buenas, ¿no? Una buena aplicación que le dé buena información. Pero otra cosa que he hecho es hacerme amigo de sus aplicaciones para que ella siga con su móvil. Entonces, cuán importante es establecer la edad gestacional en esta primera consulta. En esta primera consulta, que normalmente la hacemos de manera estandarizada a la semana 12 aproximadamente, también indagamos por factores de riesgo que puedan comprometer después el crecimiento de este bebé. Averiguamos por los antecedentes de la mamá para saber cómo crecieron sus bebés anteriores, incluso cuál fue el peso de ella, que también nos da una idea de cómo va a ir este embarazo. ¿Qué factores podemos obtener de esa historia clínica y qué factores deben de mencionarnos siempre a la paciente, a los médicos, para poder establecernos una idea del potencial crecimiento de este bebé? Gracias. Y esta última frase que acabas de decir me ha encantado mucho porque al final vamos a llegar a eso, ¿no? A la definición. Y hoy estamos hablando de restricción, las personas que se van uniendo, ¿no? Estamos hablando de qué deberían saber los padres sobre la restricción de crecimiento fetal. Y si me permites, antes de entrar en los factores de riesgo Sí, sí, sí. no sé, intentemos definir restricción de crecimiento fetal, que no es fácil, de una manera filosófica, ¿no? De una manera filosófica, la definición de los libros es un feto que no alcanza su potencial de crecimiento genético. Qué complicado. Un feto que no alcanza su potencial de crecimiento genético. Y entonces viene la pregunta clínica. Bueno, pero ¿cómo evaluamos el potencial de crecimiento de cada individuo? ¿Cómo yo sé qué eran que tus genes te iban a decir que ibas a pesar 2.700 o 2.900 o 3.200 gramos? Ese era el plan genético. Y tu ambiente, ¿vale? O tu ambiente o alguna complicación que se da o alguna infección no permite que se alcance ese potencial genético. Pero en realidad no sabemos todavía definir bien el potencial genético. No hay una máquina que nos diga, señora, está embarazada y su bebé debería pesar al final del embarazo 3.200 gramos y tallar tanto. Entonces los doctores intentamos, llevamos mucho tiempo y todavía no de manera muy precisa, decir cuál puede ser el potencial genético. He dicho esa introducción porque, claro, nos interesa mucho entender el background, el antecedente genético de esa mamá y de ese papá y de los otros hermanos. Entonces, es muy importante que las mamitas tengan claro y en esa emoción del embarazo, es muy importante que las mamás que nos están escuchando se sienten con su madre, con su propia madre, y le pregunten, mamá, ¿qué complicaciones tuviste tú en el embarazo? Porque me lo van a preguntar en el consultorio y muchas mamás dicen, pues yo no sé si mi mamá hizo preeclampsia, por ejemplo. Entonces, es importante, yo empiezo siempre con la historia familiar de los padres, entonces empiezo a preguntar, ¿sabes?
si en tu familia hay enfermedades genéticas, sabes si tu madre tuvo una enfermedad que se llama preeclampsia, tus hermanas tuvieron una enfermedad que se llama preeclampsia, al padre hacemos lo mismo y además de eso empezamos a buscar estos factores, estas amenazas que podrían afectar esa alteración de crecimiento. Entonces, algo muy importante, Walter, señora, usted fuma, y a las mamitas que fuman o que viven en un ambiente en donde se fuma, hay que decirles que de las pocas cosas que tenemos certeza, algunas cosas, Walter, diremos que tenemos certeza y en otras diremos que lo estamos estudiando, pero hay algo que tenemos certeza y es que el cigarrillo está asociado de una manera dosis dependiente con la restricción de crecimiento fetal. O sea, cuando digo dosis dependiente es la chica que se fuma 10 cigarrillos al día va a tener un bebé más pequeñito que la que se fuma 5 y esta menos que el que se fuma 2. O sea, no solamente lo asocia, sino que entre más fume, más pequeñito nace el bebé. Entonces, un mensaje muy importante a las mamás es que deben alejarse del cigarrillo, deben dejar el cigarrillo y lo preguntamos siempre, señor, ¿usted fuma o alguien fuma al lado suyo durante todo el embarazo? Lo otro, Walter, es que preguntamos los antecedentes obstétricos de esa mamá. Cuando ella es su primer embarazo, pues obviamente, pero cuando tiene un antecedente obstétrico nos interesa mucho saber qué complicaciones hubieron en las gestaciones previas y cuánto pesaron los bebés previos, para hacernos una idea. Si es pareja nueva, si es nueva pareja, y empezamos a averiguar sobre las enfermedades maternas. Hay enfermedades maternas que se asocian a que el bebé tenga problemas para crecer, y no solamente el bebé, sino que esa placenta, que es ese órgano maravilloso que se forma durante el embarazo, únicamente durante el embarazo. Es un órgano, para las mamás que están conectadas, si hacemos una adivinanza de cuál es el único órgano que hace las funciones de riñón, pulmón, corazón, esa es la placenta. Se forma durante 9 meses y así de mágica es la mujer, ¿no? Entonces, la placenta, si hay enfermedades que no permiten que esa placenta se implante bien, que se desarrolle bien, pues esas enfermedades hacen que tengamos una mala placenta y esa mala placenta pues va a tener un bebé que le va a costar porque el bebé va a depender de esa placenta. Entonces, Walter, le preguntamos a la mamá, muy importante, antecedentes de hipertensión, diabetes, enfermedades que nosotros llamamos autoinmunes, que básicamente son enfermedades en las cuales la madre tiene más riesgo de tener autoanticuerpos que afecten su cuerpo. Ahí estoy hablando de lupus, de síndrome anticuerpo antifosfolípido. La primera consulta, yo creo, Walter, que estás de acuerdo conmigo, que es larguísima. Nosotros no hacemos consultas cortas como perinatólogos, como especialistas en medicina materno-fetal, y en la primera consulta le preguntamos a la madre cualquier amenaza que podría eventualmente afectar esto que te estoy diciendo, que es el potencial de crecimiento. Entonces, el interrogatorio es amplio y así, ya para redondear, tenemos factores genéticos, o sea, antecedentes en la madre, la misma estatura de los padres. Es que yo los veo llegar y ya yo sé qué probabilidad de tener un niño altísimo o bajo. Si la mamá y el papá tuvieron que agacharse para entrar por la puerta, pues que tienen que tener un niño grande, ¿no? Pero si son bebés pequeñitos como todos nosotros latinoamericanos, yo le digo, señora, tampoco puede esperar un basquetbolista. O sea que muchas cosas en parte de la historia clínica, pero hay un antecedente genético, buscamos enfermedades en la mamá y preguntamos factores de riesgo alrededor, tóxicos, como come la señora, ambientales, y esto nos ayuda, yo creo, ¿no, Walter? Es lo mismo en Lima, ustedes, Sí, 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 sí. ¿qué amenazas? Porque a mí me parece y quisiera escucharte, porque me parece fascinante lo que ustedes tienen en cuanto a la altura, con Bolivia, con todo esto. ¿Cómo lo sienten ustedes ahí en Perú? ¿Sí que lo afecta la altitud? Sí, fíjate que Perú tiene varios tipos de regiones, ¿no? Que yo Ujú. trabajo aquí en Lima a nivel del mar, pero sí definitivamente hay cierta variación a más altitud, ¿no? Tenemos ciudades tan altas como 4.200 metros sobre el nivel del mar. Y sí, seguramente hay bastante modificación ahí. De hecho, que al menos biométricamente los fetos crecen por debajo del estándar cuando lo comparamos con las ciudades de Lima, ¿no? Y eso es algo ya que se sabe desde hace muchos años. Vamos avanzando con el tema. Yo creo que estamos ya entrándonos bien. Cuán importante es establecer la edad gestacional en la ecografía del primer trimestre, cuán importante es indagar los factores maternos. Lo que has dicho es sumamente importante porque a veces uno le dice a la mamá, señora, ¿usted fuma? No, pero no le preguntamos o repreguntamos
si alguien por ahí está fumando y eso también puede afectar al embarazo, eso lo considero sumamente importante. Y luego si está todo bien, que es en la mayoría de casos, ¿no es cierto? Le decimos a la paciente que venga a la semana 20 para su segunda evaluación. Y en esa segunda evaluación volvemos a revisar la historia clínica, volvemos a revisar algunos análisis de laboratorio que hemos pedido y volvemos a ver al feto a través de nuestra ecografía. Y en esa ecografía hacemos la valoración anatómica del bebé, descartamos que no haya problemas severos, en la mayoría de casos no sale que es un bebé con anatomía normal, y establecemos también un primer control de crecimiento y el crecimiento nos sale que está adecuado dentro de los rangos que esperamos. Entonces luego, 20 semanas, ya estamos a la mitad del embarazo, nos quedan las próximas 20 semanas, que es donde la mayoría de problemas de crecimiento se presentan. Y ahí viene la siguiente pregunta, ¿cómo nos daríamos cuenta de que estamos frente a un problema de crecimiento en las siguientes semanas o en qué momento haríamos una evaluación dirigida para detectar algún problema de crecimiento? ¿Sería a las 24 semanas, a las 28 semanas, 32 semanas, 36 semanas? ¿A qué edad gestacional crees tú que es conveniente traer a la mayoría de pacientes a nuestro consultorio para vigilar exactamente este tema de control de crecimiento? Gracias, Walter. Seguimos con voy a pasar ahora de la parte, para responderte, voy a pasar de la parte filosófica, lo difícil que es evaluar cuál es tu potencial de crecimiento, a la realidad, ¿no? No tenemos una máquina mágica que nos diga cuál es tu potencial de crecimiento. Entonces, la manera como lo hemos tratado de resolver los doctores es que hemos establecido preguntas tan importantes como ¿cómo debería crecer un feto? Estas son preguntas que han hecho investigadores, nosotros mismos hemos participado en este tipo de estudios. ¿Cómo debería crecer un feto? Para responder cómo debería crecer un feto, lo que haces es que reúnes una población muy grande de mujeres embarazadas, mides de embarazos normales, ¿no? Obviamente, mides a esos bebés durante todas estas semanas y construyes unas curvas de normalidad. O sea, construyes unas curvas en donde dices a las 26 semanas un bebé debe pesar esto, debe tallar esto. Entonces, estas curvas ya las tenemos. Tú las usas, nosotros las usamos. Después hablamos de un problema muy interesante y es que empezaron a salir muchos estudios y ahora hay muchas tablas y a veces nos cuesta saber cuál elegir. Pero en términos generales todos utilizamos las que nos da el ecógrafo y ahora estamos introduciendo unas curvas internacionales que han sido creadas por la Organización Mundial de la Salud y por un grupo muy, muy fuerte en Londres, de Oxford. Entonces, el primer mensaje que le damos a los papás es que si yo tengo claro la edad gestacional, entonces yo le puedo decir a la señora, como ya hemos hecho el ejercicio adecuado de la edad gestacional a las 26 semanas, entonces yo he medido a tu bebé y he hecho unas mediciones ecográficas, ahora yo puedo saber, de acuerdo a esas tablas, si estamos por debajo o no. Y para tratar de solventar el problema de cómo defino tu potencial de crecimiento, hemos establecido que el percentil 10, y yo le explico a los papás diciéndole, mira, el percentil 10 es 10, es decir, el 10% de los bebés más pequeños, o sea, los que están por debajo, los 10 más pequeños, si yo reúno 100 bebés, esos 10 los llamamos pequeños para la edad gestacional. Les decimos pequeños para la edad gestacional. Le decimos, señora, su bebé está creciendo por debajo del percentil 10. Y al identificar a ese bebé por debajo del percentil 10, entonces es que nos vamos a preguntar si es pequeño, lo que llamamos un pequeño constitucional, Walter, que es un bebé que es un poquito más pequeño, pero que no tiene la patología que es la restricción de crecimiento fetal. O decimos particularmente, señora, el bebé está creciendo por encima del percentil 10 y es un bebé que viene creciendo normal. Entonces eso es lo primero, lo que tu doctor te va a decir, mamá, es que él está utilizando son unas curvas y está comparando, pero allí vuelvo y repito, Walter, muy importante la edad gestacional. Siempre le digo a los papás, y me pongo así con ellos en el ecógrafo, le digo, señora, mira, si te presento un niño de esta estatura y te digo que tiene 5 años, ¿tú qué dices? No, doctor, pues me parece que está muy bien a esa altura. Pero si te digo que tiene 15 años, pues muy pequeñito. Pues aquí pasa lo mismo. Si tu bebé tiene 26 semanas y está pesando solo 200 gramos, todos los doctores nos vamos a alarmar porque debería pesar muchísimo más. Aquí pasa lo mismo. Entonces, cada ecografía, para ya entrar a tu pregunta, Walter,
debería tener una evaluación de crecimiento. Ese es mi sentir. O sea, en esta ecografía tan importante que tú acabas de mencionar, la ecografía de segundo trimestre o ecografía de detalle anatómico en Colombia se hace entre las 18 y las 24 semanas, allí debería haber una evaluación de peso porque la restricción de crecimiento fetal las clasificamos en crecimientos fetales tempranos, restricciones tempranas y restricciones tardías. Si en el segundo trimestre ya tenemos un problema de crecimiento, la verdad es que la alarma es mayor porque estas restricciones de crecimiento fetales tempranas están más asociadas a problemas genéticos, a problemas infecciosos y a insuficiencias placentarias demasiado severas. Y cuando se produce después de las 32 semanas lo llamamos tardío. Entonces, te digo cómo lo estamos haciendo aquí. En pacientes en segundo trimestre hacemos una evaluación de crecimiento. Si no, la guía colombiana define que en una paciente sin factores de riesgo, la verdad es que se sigue haciendo una evaluación basada en medir la barriguita de la mamá con 1 metro, medir altura uterina. Eso es lo que se hace. Y yo creo que está bien porque esto no nos cuesta dinero, Walter. O sea, medir una barriguita bien hecho, sin fisis pubis, yo creo que es un buen tamizaje porque es poco dinero lo que se gasta ahí, casi que nada. Pero también la nueva evidencia demuestra que es insuficiente para el tercer trimestre. O sea, que se queda corto y que como país que nos interesa la morbilidad perinatal deberíamos invertir en una ecografía en tercer trimestre para medir e identificar la restricción de crecimiento fetal tardía. Entonces, yo creo, Walter, que en todas las pacientes hacer una evaluación en segundo trimestre de peso, en aquellas con factores de riesgo, antecedentes de preeclampsia, Doppler de arteria uterina patológico, que no hemos hablado de él, establecemos crecimiento semana 28, 32 y 36. Y en una paciente que no tenga factores de riesgo, estamos promoviendo una ecografía entre semana 34 y 36, lo más probable es que sea 36, que tiene varios objetivos, ¿no? Crecimiento, presentación del feto, identificación de la placenta, alteraciones del líquido e incluso alteraciones de malformaciones tardías. Entonces, yo creo que ese sería un esquema que podríamos evaluar y hay bastante evidencia que lo evalúa. El POP Study muestra desde el grupo de la doctora Sobio que muestra que hacer un tamizaje en tercer trimestre va a ayudar a identificar, a aumentar la identificación. ¿Están haciendo ustedes en Lima una ecografía de tercer trimestre por el gobierno establecida? Sí la estamos haciendo, ¿no? No hay una norma del gobierno, pero sin embargo tenemos los dos tipos de seguro aquí, el seguro público y el seguro privado, digamos. El seguro público, que es el seguro integral de salud, así lo llamamos nosotros, cubre la ecografía del tercer trimestre sin ningún problema. Entonces todas las pacientes acceden a esta ecografía. Y el problema es que como está pasando en todos los países, tanto de Latinoamérica como de Europa, todavía no sabemos en qué momento introducirlos, estamos un poquito desordenados, ¿no? Algunos lo traen a las 28 semanas, algunos lo traen a las 32 semanas. Cada vez estamos comentando más lo que tú acabas de decir, que esta ecografía en un paciente sin riesgo, cuya altura uterina va creciendo normal, que es algo también importante que lo has mencionado, tal vez debería de posponerse hasta la semana 34 o 36, ¿no? Si es que contamos con 3 ecografías, ¿no? Eso es lo que también más o menos estamos haciendo aquí. Importante creo lo que has hablado de los percentiles, ¿no? O sea, tenemos ya la edad gestacional establecida, tenemos el peso. Cuando hablamos de crecimiento es importante recordar que lo que hablamos es de peso fetal, ¿no? No hablamos de talla fetal. A veces los papás preguntan, pero ¿cuánto mide mi bebé? O si le decimos que es un bebé que es pequeño, ellos lo entienden más como que si fuera enanito a que si fuera delgado, ¿no? O que su peso estuviera por debajo de lo esperado. Entonces, cuando hablamos de crecimiento nos estamos refiriendo al peso del bebé. Más o menos todos los bebés deberían de estar midiendo casi igual, pero donde varían y donde está el grueso de patología es en el peso fetal por debajo de lo estimado. Tenemos siempre un estándar de comparación que son los percentiles y el percentil 50 es el promedio, ¿verdad? Entonces todos quisiéramos que nuestros bebés estén en el percentil 50 para quedarnos tranquilos, pero hay algunos pues que están en el 60, hay algunos que están en el 40, en el 30 y hay algunos que están en el percentil 20, ¿no? Entonces los papás a veces se ponen un poco ansiosos porque ellos quieren ver a su bebé en el percentil 50, sin embargo nosotros le decimos, mira, tu bebé está creciendo normal, otro pero está un poco pequeño, está en rango normal. En medicina siempre nos basamos en rango, ¿no? Y vamos a ver cómo va evolucionando este crecimiento en el tiempo. Y aquellos bebés que caen por debajo del percentil 10,
está muy bien lo que has dicho y también estamos de acuerdo con eso en llamarlos que son bebés pequeños para su tiempo, ¿no? Que son bebés en los cuales tenemos que prender la alarma, poner una etiqueta roja ahí, porque son bebés que van a meditar un poco más de seguimiento, ¿no? Tal vez verlo a las 8 semanas a estos bebés, luego a las 32 y así sucesivamente. Eh, ya se están conectando más colegas también y más pacientes, ahí estoy mirando. ¿Qué causas pueden llevar a que un bebé no crezca adecuadamente, Yesita? Sí, gracias y saludos a los médicos que se están conectando. Hemos visto muchos colegas conectándose y quiero repetir que estamos en función de los pacientes. Quisiéramos tener un lenguaje muy ameno para aquellas mamitas que se están conectando y que ojalá, Walter, hoy se queden un poco más tranquilas, ¿no? Sí, Quería complementar contigo que, aprovechando que tenemos esas dos poblaciones, ¿no? Nuestros queridos colegas y nuestras pacientes, qué importante que ojalá todos nos movamos a hablar en percentiles, ¿cierto? O sea, eh, cuesta poco en realidad. Yo sé que nos falta y podríamos hablar con nuestros colegas de los ecógrafos para que utilicemos unas solas curvas de crecimiento fetal. Yo creo que están muchos estudios en pro de eso, pero estaría muy bien que en tu propio país, en tu propia región, por lo menos nos pongamos de acuerdo de que cada ecografía debe tener un reporte de dónde está la edad gestacional, el peso fetal en gramos y el percentil. Es bastante confuso, frustrante para los papás cuando les dan unas ecografías que dicen 28 semanas por biometría. Yo no sé si pasa en Lima o no, que es un colega que solamente toma lo que el ecógrafo le dice de semanas que tiene para unas biometrías y mina mucho en la mamá y los estresa demasiado. Entonces, un mensaje de que por favor tenemos que repartir en percentiles. Hay una tarea que tenemos todos pendientes y es pongámonos de acuerdo qué curvas de crecimiento fetal utilizar. Hay unas curvas descriptivas, que fueron las que utilizó Harlock, por ejemplo, en los 80, y hay nuevas curvas que son más curvas prescriptivas. Entonces ya tenemos el problema, ¿no, Walter? Lamentablemente tenemos que decir a la mamá, mira, ya he medido a tu bebé, tengo la edad gestacional clarísima y sí, tu bebé está creciendo por debajo del percentil 10. Esto es una realidad y tenemos que sentarnos a hablar con ellos y explicarles. Entonces, lo que tú acabas de decir, lo primero que hacemos es que volvemos a revisar, volvemos a estar seguros de que este bebé no tiene una malformación estructural asociada. O sea, tenemos que volver a verificar de que este bebé no tiene un problema en el corazón, una malformación cardíaca, no tiene una malformación neurológica, no tiene una alteración musculoesquelética, porque obviamente si yo encuentro más problemas morfológicos, ya tengo que ir pensando en algún tipo de etiología y también nos afecta un poco el pronóstico. Entonces, muy importante, la primero, se identifica que el bebé es pequeño, hay que volver a hacer una buena evaluación anatómica y si no la tenía, hay que hacerla. Una buena evaluación cardíaca porque si se asocia con alteraciones morfológicas en el feto, el pronóstico no es bueno. En ese sentido, tenemos entonces, yo creo que las 5 causas, por así decirlo, tenemos más causas, pero las 5 causas más importantes, y voy de lo mayor a lo menor, es que, y es lo más probable que tenga su bebé, a las pacientes que nos están escuchando y tienen una restricción de crecimiento, es que la mayoría de restricciones de crecimiento son secundarias a una disfunción placentaria. Así como ustedes han escuchado hablar de que hay fallas cardíacas, ¿no? En la vida adulta, mi papá sufre de una falla cardíaca, pues lamentablemente la placenta también tiene algo que llamamos disfunción. Y esta disfunción está dada porque es un órgano vascular, la placenta es un órgano vascular. Y si se malimplanta, quiere decir que la formación de la placenta depende de que ella tenga una buena perfusión de vasos sanguíneos, que se coloque en un lugar donde pueda tomar todos esos nutrientes. Pero si la placenta no lo hace, y no se forma este árbol frondoso en donde la placenta aporta oxígeno y nutrientes al bebé, esto es lo que va a impactar en el crecimiento del bebé. Entonces, la principal causa de restricción de crecimiento fetal en una porcentaje importante de los casos es disfunción placental. Segundo, hay que estar seguro de que no tenemos una infección. Y allí es donde entran dos factores importantes. La tamización que hacemos durante el control prenatal, la mayoría de países estamos de acuerdo en que hay que buscar rubeola, por ejemplo, que creo, no lo tengo claro en Perú, pero nosotros hacemos tamizaje para toxoplasma, no para citomegalovirus, pero ya sabemos algunas infecciones que son capaces de producir restricción de crecimiento. Entonces hay que volver a hacer el interrogatorio
mirar las serologías de la mamá y descartar infecciones. Tercero, problemas cromosómicos. Y entonces lo mismo, si tenemos una alteración morfológica, si tenemos un riesgo alto de aneuploidía, pues pensar en problemas genéticos. Cuarto, son las alteraciones ambientales, alteraciones que pueden afectar a la madre, ella en menor medida, pero que sí que se pueden dar. Por ejemplo, lo que habíamos hablado, una madre que fuma, esta madre que fuma va a tener un impacto directo, un impacto ambiental en el crecimiento fetal. Y por último, hay alguna hipótesis de que también en factores como por ejemplo el estrés materno podría estar asociado, y aquí estamos hablando con mucho cuidado, con mucha cautela, pero sí que al final podríamos considerar de que factores estresantes alrededor de la madre podrían afectar la manera como crece el bebé. Pero ese es el abordaje que hacemos con los papás. Esa es la pregunta que nos vamos a hacer en todo momento. Patología materna, infecciosa en el bebé, problemas cromosómicos, muy seguros de que es un bebé pequeñito, pero sin ninguna alteración morfológica, estructural. Y si todo esto lo evaluamos, pasamos a este examen que les cuesta tanto a las pobres mamitas, que es el Doppler, ¿no? Ya hablaremos del Doppler, pero el Doppler es el examen que nos va a ayudar a confirmar esa sospecha de si es o no una alteración de la función placentaria. Entonces, ya tenemos el problema, establecimos que es un bebé que está creciendo por debajo del percentil 10, establecemos nuestro primer diagnóstico y luego vamos a tratar de buscar la causa, ¿no? Las causas infecciosas, de malformaciones cromosómicas, la descartamos y nos quedamos en la mayoría de casos con la causa placentaria, ¿no? La placenta es un órgano muy importante que tiene que interactuar bien con el tejido materno. Mientras mejor interactúa, mientras mejor se pega, digamos, pues es mejor. Y mientras la interacción es más baja, es menos adecuada, pues repercute esto en el crecimiento del bebé. Y eso es lo que se denomina como insuficiencia o falla placentaria y que va a repercutir en el crecimiento del bebé. Entonces, una vez que establecimos este diagnóstico, pasamos a la valoración del Doppler, ¿verdad? Y en el Doppler, ¿qué es lo que evaluamos en este primer diagnóstico de restricción de crecimiento, Yesid? ¿Qué vasos? El Doppler es una herramienta de la ecografía que nos permite evaluar la vasculatura, ¿no? Tanto de la placenta, tanto de los tejidos maternos, como tanto de los vasos fetales, ¿no? Entonces hacemos ahí le ponemos un colorcito ahí, en rojo y azul que ustedes van a ver, y luego hacemos una insonación de ese vaso y ese vaso va a dibujar una forma de onda. Esa forma de onda nos permite hacer mediciones y poder obtener al final índices matemáticos que también lo vamos a comparar con estándares. ¿Qué vasos fetales y maternos esperamos evaluar en un feto ya con restricción de crecimiento y así? Bueno, ya lo has explicado tú muy bien, el Doppler, porque las mamás se quedan diciendo, ostras, ¿qué es el examen? ¿Qué será que me van a hacer ahí en ese examen? Es una ecografía, es básicamente una herramienta adicional de la ecografía, pero ya aquí ya estamos hablando de función, ¿no? Entonces podemos tratar de buscar, interpretar la función utilizando el flujo sanguíneo. Entonces yo le explico a los papás, mira, esto es un circuito. La circulación materna debe llevar sangre hasta la placenta y eso lo hace a través de una circulación donde las más importantes son las arterias uterinas. O sea, la mamá a través del DOP de las arterias uterinas va a llevar, después a las arcuatas, espirales, tal, va a llevar sangre hacia el útero y ahí está la placenta. Entonces nos interesa, a la mamá siempre explicamos, nos interesa evaluar estas arterias uterinas. Muy importante porque esta arteria uterina, lo que le explico a la mamá siempre es que, mira, las arterias uterinas las has tenido toda la vida, no es que te han salido ahora en el embarazo, toda la vida las has tenido. Pero ellas debían tener una función y era que normalmente tienen un diámetro muy pequeñito, son muy gruesas, tienen una capa muscular muy gruesa y durante el embarazo ellas tenían que hacer un cambio y aquí ya tendríamos que hablar de una biología muy pesada, pero básicamente la capa muscular de las arterias uterinas debía haberse cambiado y debía haberse eliminado para que se convirtiera en una arteria que dejara pasar muchísima sangre, disminuyera su resistencia y hiciera que pasara mucho flujo sanguíneo. Ese era el objetivo. Pero en algunas madres lamentablemente no pasa y entonces esas arterias uterinas siguen siendo muy gruesas, con una capa muscular muy gruesa, y eso hace que por ese flujo pase muy poco flujo y que nos demos cuenta y que se encuentre con una resistencia elevada en la placenta. Entonces, Walter, hacemos un Doppler de arterias que evalúe ese flujo en las arterias uterinas.
Si ese flujo en las arterias uterinas está alterado, ya nos está diciendo, o nos está confirmando, por así decirlo, que la circulación no estaba bien y que la placenta no tiene una buena circulación, soportando el diagnóstico que le dimos o que su doctor le dio de que lo más probable que era con una disfunción placentaria. Pasemos ese circuito, ¿no? Nos estamos imaginando, ya pasamos la mamá, estamos en la placenta. Y de la placenta, pues sale el cordón umbilical, y dentro del cordón umbilical, pues van dos arterias y una vena. Muy importante que los papás entiendan eso, o incluso algunos doctores. Y es que la que lleva el flujo arterial no es la vena, es la que está llevando la sangre muy oxigenada y nutrida. Las arterias umbilicales en realidad nos están dando dos informaciones muy importantes. Función cardíaca en cierto sentido y cómo está la resistencia en la placenta también. O sea, las arterias umbilicales no es que están midiendo oxígeno y nutrientes hacia el bebé, es un poco diferente. Entonces, lo que estamos haciendo en el cordón umbilical, en la arteria umbilical, es evaluar ese grado de resistencia, esa implantación placentaria, esa resistencia que tiene la función cardíaca fetal con la placenta, y miramos el flujo en la arteria umbilical. Y el flujo en la arteria umbilical, ya para entrar en materia, es uno de los predictores más importantes en sobrevida. Y aquí Walter y yo lo hemos llevado de una manera muy amena, pero también, Walter, ya tenemos que aceptarlo. La restricción de crecimiento fetal es una causa importante de mortalidad. Y he visto 2 o 3 pacientes que se han incluido que lamentablemente les ha costado y han tenido experiencias muy feas con restricción de crecimiento fetal. Y cuando tenemos una restricción de crecimiento fetal con una disfunción placentaria severa, el bebé está en riesgo de fallecer si no tenemos un seguimiento adecuado y oportuno. Y esta arteria umbilical, Walter, si tiene un flujo diastólico presente, en la mayoría de los casos el bebé va a ir bien y vamos a poder llegar al término, pero cuando el flujo en esa arteria se vuelve ausente o reverso, dependiendo de la edad gestacional, y si quieres, ya lo mencionamos directamente, un flujo arteria umbilical reverso nos hace sacar un bebé o decir a la mamá que nos da miedo que se muera dentro del útero y que preferimos cargar con el peso de la prematuridad, pero cuando está reverso ese flujo, estamos diciendo que hay una disfunción cardíaca muy severa en el bebé, que la placenta está muy comprometida y que el riesgo de muerte es alto. La arteria umbilical nos habla ya de pronóstico. Si el flujo está ausente, podríamos intentar un manejo expectante de seguimiento hasta la semana 34. Y si está ese flujo constante, en la mayoría de los protocolos nos podemos ir hasta la semana 37, 38 sin problema. Siguiendo ese flujo de la arteria, ¿vale? Esa circulación umbilical, el feto tiene como todo es tan perfecto, ¿no? En el embarazo, tiene 2 caminos para poder llevar esa sangre de la vena umbilical hacia el corazón y del corazón al cerebro, que es el ductus venoso. A través del ductus venoso lo lleva hacia el corazón, es un vaso que solamente lo tenemos en vida fetal, y este ductus venoso también nos habla mucho de la disfunción cardíaca. Cuando se empieza a alterar la disfunción cardíaca de manera crítica, la onda de este ductus venoso se puede volver reversa. Y cuando se vuelve reversa también es un marcador para decirnos, cuidado, papás, mamás, médicos, debemos sacar al bebé porque el riesgo de morir es muy alto. Estos son los 3 vasos, por así decirlo, más importantes. Y por último, en la restricción de crecimiento tardía, Walter, en aquella que se presenta después de las 34 semanas, los parámetros del Doppler de la arteria umbilical parecen ser normales, como les he dicho, normalmente la arteria está normal, y nos hemos dado cuenta de que los fetos, como le digo a la mamá, son muy listos. La naturaleza es muy lista y los bebés son muy listos. Si el bebé siente de que el flujo sanguíneo está adecuado, pero no es el mejor flujo sanguíneo que él quisiera, él piensa y dice, mira, yo necesito llevar sangre a mi cerebro, es lo más importante que tengo. Necesito que me vaya bien en el colegio, me imagino, necesito sobrevivir. Entonces lo que hace es que se da cuenta de esto y haciendo unos estímulos que no le interesan a los padres en cierto sentido la parte biológica, pero es capaz de vasodilatar las arterias del cerebro para que asegure que le llegue esa sangre nutrida, que la poca sangre que está llegando, pues por lo menos que se vaya donde él le interesa. Él dice, mira, me interesa más que vaya a mi cerebro que a las uñas de mis dedos. Entonces vasodilata el cerebro. Esto le explico yo a los papás porque a veces llegan al consultorio y dicen, doctor, es que a mi hijo le dijeron que está vasodilatando el cerebro y que no le está llegando sangre al cerebro. Yo no, es todo lo contrario. Su hijo ha detectado de que hay un problema y el médico ha dicho, mira, yo prefiero llevarlo. Entonces te estoy hablando, Walter, del último vaso, que es el Doppler de la arteria cerebral media, en el cual el feto, al final del embarazo, en la semana 36, 37, 38, puede producir una vasodilatación para permitir ese flujo sanguíneo. Es el único parámetro que tenemos en el RCI tardío, por así decirlo, que nos ayuda a tomar decisiones. Entonces, Walter,
Fíjate que el Doppler, en algunas veces lo hablan sencillo, pero yo no creo que sea sencillo. Creo que es un estudio de mucha responsabilidad, porque es el único estudio en disfunción placentaria que nos permite avanzar en la gestación o, por el contrario, decidir en el momento oportuno cuándo nos toca finalizar un embarazo, porque en la vida del bebé corre riesgo. Y eso creo que en términos generales es la utilidad del Doppler, Walter. Sí, ¿no? Creo que ha sido bastante claro, y sí, gracias por la forma como tienes de explicarlo, porque yo creo que es entendible para todos, tanto para médicos como para pacientes. Es que estamos hablando para las Eh, mamás, los papás, un saludo a ellos, ¿no? sí, sí. Eh, es ese problema, por eso estamos discutiendo este tema, ¿no? El problema de crecimiento fetal, de que cuando un bebé no crece adecuadamente, es problemático porque puede ocasionar la pérdida de ese embarazo intraútero o puede comprometer sus primeros días de nacimiento o incluso su vida posterior. Por eso es importante abordar este tema de la manera como lo estamos abordando y que los mensajes siempre queden claros para los pacientes para que tampoco se sobrealarmen. Justo mientras daba la explicación, había una mamita que nos mencionaba que tuvo una restricción de crecimiento muy severa. Mira, tuvieron que hacerle el parto a las 30 semanas, su bebé pesó 529 gramos, gracias a Dios tiene 1 año y medio y todo va bien con ese bebé, ¿no? Son casos que suceden, pero ¿cuántos de esos bebés en esas mismas condiciones no han ido bien o han terminado en mortalidad intraútero? Lo último que decías, que no hay que alarmarnos cuando tengamos un Doppler de la arteria cerebral media alterada. Ese es un mecanismo de respuesta, es un mecanismo reactivo, es un mecanismo fisiológico. Eso no es la enfermedad, eso nos está diciendo cómo está respondiendo este feto a ese estrés inadecuado que tiene en el intraútero, ¿no? Y también lo que estaba diciendo, ¿verdad? O sea, en este Doppler valoramos varias cosas y lo que nos interesa siempre en esta valoración es saber en qué momento este bebé tiene que nacer, porque ese ambiente que tiene hostil dentro del vientre materno ya no está aportando más y lo está poniendo en riesgo de morir. Y dentro de esos vasos que valoramos, uno de los vasos más importantes es la arteria umbilical. Y cuando esta arteria umbilical se altera de manera severa, ¿no? Como lo has dicho, cuando ya no vemos onda diastólica o cuando esta onda está reversa, pues ese es un signo ominoso, es un signo que nos está diciendo que este bebé se puede morir, ya estamos en un terreno no de impredecible, ¿verdad? Que cualquier cosa puede pasar y si estamos frente a una edad gestacional ya adecuada, pues lo correcto sería terminar este embarazo, como en esta paciente probablemente de 30 semanas y que pesó 529 gramos. En la mayoría de casos, este es un tema verdaderamente apasionante y podríamos quedarnos aquí horas y horas hablando. Vamos a ir cerrando ya el tema. En la mayoría de casos, gracias a Dios, viene la paciente en su segundo trimestre, encontramos que todo está bien, tal vez un Doppler de arterias uterinas aumentadas, la pone en riesgo, luego la vemos a las 32 semanas, pongamos, y el crecimiento del bebé está en el percentil 8, el Doppler está normal. A esta paciente de estas características, que es la mayoría, ¿cómo la seguimos, Yacir? ¿Le hacemos ecografía cada semana, cada 2 semanas, cada 4 semanas? ¿Cuál es tu comentario respecto a esto? Yo lo primero es que me centro mucho en los papás para tratar de darles mucha tranquilidad, Walter, porque, claro, eso es una patología, como les decía, todavía nos cuesta definirla. Creo que tenemos una buena aproximación porque nos enfocamos en los pequeños, ¿no? Y dentro de los pequeños les decimos a los papás, mira, mi objetivo aquí es discriminar el pequeño normal, constitucional, del pequeño que está patológico. Esta pobre señora con un bebé de 500 gramos a las 30 semanas. Pero al mismo tiempo, allí en ese grupo de bebés está el pequeñito. Yo les decía, hombre, recuerda de tu salón de clases en la primaria. De pronto el más pequeñito del salón era el más listo. Y no quiere decir que tenga ningún problema. Entonces, a lo que voy es que el bebé que acabas de mencionar, o sea, un bebé en el cual vamos teniendo un buen médico al lado, ¿no? Porque un buen médico que ya descartó infecciones, descartó patología materna, todo lo que hemos hablado, ¿no? El Doppler está normal, es percentil 7, yo le digo a la mamá, mira, relájate, tranquila. Pues, lo más probable es que es un bebé constitucional pequeño, pero al estar en ese grupo del percentil 10, también no se puede comparar con ese bebé que queríamos en el percentil 50 o lo que se esperaba, ¿no? Entonces, a lo que voy es que
la relajo, la tranquilizo a sus papás, pero le digo, ojo, no podemos perderte de vista. Y lo que hacemos es que hacemos un control de crecimiento e incluso el Doppler, porque también sabemos que el Doppler puede ir bien en algún momento y de pronto alterarse al final del embarazo. Entonces, Walter, hacemos control con ecografías y Doppler cada 2 semanas, si se mantiene por debajo del percentil 10, cada 2 semanas, pero la buena noticia para esos papás es que van a obtener un bebé a término, quiere decir, podemos seguir con ese ritmo de control cada 2 semanas hasta la semana 39, algunas guías incluso dicen que podemos ir a las 40, nosotros entre las 39 y las 40 a un feto pequeño, la verdad es que ya allí paramos, pero Walter cada 2 semanas. Y hay otra cosa que no he comentado y que yo creo que es una práctica, un punto de buena práctica clínica, y es la disfunción placentaria. Mamás y papás hemos estado solamente hablando de lo que afecta al bebé, ¿no, Walter? Pero además la disfunción placentaria se asocia a una enfermedad que se llama preeclampsia, que es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en nuestra región. A lo que voy es que hay veces que ese problema de ahí, disfunción placentaria, en el bebé se manifiesta como restricción de crecimiento y en la madre se manifiesta como elevación de tensión arterial y una enfermedad que progresa y que es severa, que es la preeclampsia. Estoy diciendo esto porque también cada 2 semanas seguimos evaluando a la mamá. Le vamos tomando la tensión arterial y estamos atentos de que no nos avance a un problema que es la preeclampsia. Pero en particular, Walter, cada 2 semanas, control de crecimiento, control a la mamita y podemos llegar al término. Y muy importante, que no tampoco lo hemos comentado, obtener un parto vaginal, que es lo que queremos todos, ¿no? Que estos bebés, decir a los papás con tranquilidad de que pueden tener un parto vaginal. ¿Cuán importante es lo que acabas de decir? Estos bebés que crecen por debajo del percentil 10 en el tercer trimestre, tranquilamente pueden llegar a ser a término, ¿no? O sea, no hay que alarmarnos ni papás ni los médicos, porque a veces también el estrés viene de parte de los pacientes, viene la presión ahí no solamente de la paciente, sino de toda la familia por terminar este embarazo antes de las 37 semanas, ¿no? Decimos que es a término cuando el bebé ya cumplió las 37 semanas y en la mayoría de veces estos son bebés que no van a presentar problemas de adaptación al momento de nacer. Entonces, sin embargo, si hay un crecimiento constante, si las variables que observamos, el líquido amniótico, los movimientos fetales, los movimientos respiratorios, el Doppler nos va normal, tranquilamente este bebé puede llegar hasta la semana 38 o 39, ¿no? Dependiendo siempre del percentil, ¿no? Porque si estamos ya en el percentil 1, por ejemplo, pues aún con Doppler normal, de repente podríamos adelantar un poquito la fecha del parto, ¿no? Entonces, cuán importante es no alarmarnos, no pensar que todos los bebés con RCIO tienen que ser prematuros, ¿no? Hay bebés con RCIOs que van creciendo constantemente y que pueden nacer tranquilamente a término. Yo mencioné en esta palabra que estaba dando sobre los movimientos respiratorios y los movimientos fetales. ¿Eso es algo que tú consideras que debemos valorarlo también en la ecografía o ya pasó la era, digamos, de tomar en cuenta estos movimientos respiratorios, movimientos fetales que clásicamente lo observábamos hace unos 20 o 30 años? Yo, bueno, lo acabas de responder tú mismo. Siempre yo soy una persona que valoro mucho la experiencia y a mis profesores, ¿no? A estos profesores que tienen tanto tiempo trabajando, Walter, y yo creo que es lo que tenemos que seguir haciendo es un matrimonio entre la nueva evidencia y lo que en algún momento se utilizó. Entonces, en este momento, el parámetro que nos da pronóstico e indicaciones claras de finalización es el Doppler. Esto no debería tener una discusión en este momento. Pero todavía en algunos centros están utilizando lo que mencionas, que es el perfil biofísico, para tomar conductas o por lo menos darnos una falsa tranquilidad, por así decirlo. Entonces, yo creo que la base de todo el pilar debe ser el Doppler, ¿ya? Y cuando tenemos estos estadios avanzados, sobre todo nosotros estadificamos, para explicar a los papás, cuando ya tenemos este problema, de acuerdo al Doppler yo puedo decir si hay un estadio, la severidad de esa restricción de crecimiento. Y eso también nos lo da la edad gestacional. Tanto que nos toca hospitalizar a la madre, tenerla hospitalizada porque los controles de seguimiento Doppler deben ser tan estrictos y casi que a veces nos toca 2, 3 veces a la semana, pero hay veces que nos toca diario.
en el cual nos apoyamos, o sea, combinamos el Doppler con los parámetros biofísicos, entendiendo que los parámetros biofísicos para que se alteren ya debe estar demasiado avanzada la enfermedad. O sea, cuando se altera un monitoreo fetal, es que ya está todo tan mal que el bebé puede morir en horas. O sea que su alteración va a ser muy cercana o previo a que cuando pase el evento lamentable que es la muerte fetal. Entonces el monitor nos ayuda para, en una paciente que está internada, que estoy haciendo un seguimiento, decidir ese momento dentro de la severidad. Y lo mismo pasa con el perfil biofísico. No es que no sea útil, porque alguien te va a decir, hombre, pero yo he visto bebés que tienen un anhidramnios y gracias a eso lo he sacado. Claro, sí, pero la probabilidad de que lo hubieras identificado solo con un perfil comparado con la gran riqueza que tiene el Doppler es que te vas a quedar muy corto. Y no tenemos en este momento indicación de finalizar un bebé con RCIU porque tiene disminución de movimientos fetales, por decirte una cosa. Salvo que sea globalmente, o sea, que tenga anidranios más disminución de movimientos, vale, eso te da un perfil biofísico de 4/8, entonces sí te lo indica. Entonces, Walter, la respuesta es que el Doppler debe ser vital y si usted no está en el nivel de complejidad, o sea, si estamos en esta Latinoamérica profunda que tú y yo conocemos, estás en una zona muy apartada del Perú o de Colombia y tienes una restricción de crecimiento fetal severa, debe ser manejada en un centro de alta complejidad, donde se te pueda aportar Doppler diario, Doppler cada 2 días, hay una UCI neonatal, no hemos hablado, aquí se ha conectado, ya he visto varios pediatras que se han conectado, los saludo, porque qué importante, Walter, ese colegaje con ellos, que son los que después nos van a aportar ese soporte de esos bebés cuando nos toca sacarlos a las 30 o 32, ahí están nuestros amigos pediatras y neonatólogos dándole después esa mano amiga a los papás y soportando a esos bebés en la UCI neonatal. Claro, una vez que identificamos un paciente de riesgo, tenemos que armar el equipo para poder optimizar el nacimiento, para poder ofrecerle las mejores posibilidades, tanto de recurso humano como tecnológicas, a ese bebé que viene con una restricción de crecimiento intrauterino, ¿no? Yo creo que te voy a comprometer para una segunda parte, para hablar un poquito más Encantado. de los casos de RCIO más severos que a veces nos rompen la cabeza y a veces no sabemos qué hacer. A veces tenemos que tomar decisiones en conjunto, tanto entre médicos como también con los papás para poder llegar a buen término. Han estado haciendo algunos comentarios de felicitaciones. Yo creo que este live ha cumplido su objetivo. Vamos a responder una sola pregunta que a veces también nos hacen y todavía sucede, cada vez con menos frecuencia, pero todavía sucede, ¿no? Eh, lo común, digamos, ahora es que la paciente se entera que está embarazada, va al médico, el médico le realiza su ecografía, ya tiene por lo menos una ecografía ahí, ¿no? La gran mayoría está yendo a su ecografía a las 12 semanas. Pero todavía hay pacientes que se enteran muy tarde o que debido al problema de accesibilidad en nuestra Latinoamérica no llegan a la ecografía del primer trimestre, tampoco llegan a la ecografía del segundo trimestre, no tienen una fecha de última regla y nos plantean un problema para poder determinar la edad gestacional, ¿no? Llega una paciente de 30 semanas aproximadamente. ¿Cómo, qué parámetros podemos buscar en esa ecografía para poder determinar una edad gestacional, digamos, aproximada y para poder hacerle un manejo adecuado a esta paciente, Yesita? Sí, lo primero es que no le vamos a quitar el diagnóstico para responderte de datación. Yo pongo este diagnóstico que no lo quito, datación gestacional subóptima. O sea, todo lo que hagamos debemos también ser conscientes que es subóptima, ¿vale? Entonces, datación gestacional subóptima. Este es el segundo diagnóstico antes de lo que te voy a decir. Entonces, en la restricción de crecimiento fetal, las alteraciones de crecimiento afectan por primero el cuerpo, después le siguen las extremidades y por último afecta la cabeza. Esa es la manera como entendemos que se da la restricción de crecimiento fetal. Todo esto para decirte que el parámetro que persiste mejor ajustado a la edad gestacional, incluso durante las patologías, es el perímetro cefálico. Entonces, en ese sentido, lo que decimos a los doctores es, mira, pues ya tenemos una hidratación subóptima, esto seguro, porque lo óptimo es semana 11-14, como tú y yo lo dijimos hace 40 minutos. Pero en ese escenario, que es muy común en Latinoamérica y debemos mejorar para cambiarlo,
lo que hacemos es una datación basada en perímetro cefálico. O sea, dependiendo de la medición de la cabeza, decimos, mira, pues tiene una cabeza que mide 215, esto nos da aprox 32 semanas. Pero debemos complementar eso, o sea, no solamente ver la cabeza y decir, mira, pues ya está. Complementar eso para ver que todo el crecimiento del bebé sea acorde o por lo menos sea acorde con esa medida, no que tengamos discordancias cabeza-fémur, por ejemplo, sino que la cabeza, el fémur deben ser aproximadamente concordantes, pero si son demasiado discordantes, entonces tenemos que pensar en patología. Hay otros marcadores que nos pueden ayudar, sobre todo antes de las 28 semanas, que nos ayudan a confirmar y es hacer una medición de todos los huesos largos, medir el diámetro transverso del cerebelo, en cierto sentido a veces se correlaciona con la edad gestacional, pero el mensaje es que en el tercer trimestre vamos a colocar esa datación subóptima y el perímetro cefálico es el que nos debe guiar y no lo que normalmente pasa que se hace y es que se toman todas las biometrías en conjunto del bebé. Entonces, como ISUOC, por ejemplo, recomienda, hombre, en ese escenario, date por la cabeza del bebé, pero obviamente tenga en cuenta lo que está pasando alrededor del cuerpo. Sí, mira, qué Entonces, la importante. adaptación. Sí, qué importante, eso lo aprendí yo en Europa. Eh, la manera de tatear el embarazo cuando estamos frente a este escenario es a través de la circunferencia cefálica o perímetro cefálico, ¿no? Entendiendo que tenemos ahí unas semanas de diferencia y que tal vez en ese caso una recomendación basada en experiencia más que en evidencia sería volver a verla a esta paciente en 2 semanas por lo menos, ¿no? O en 3 semanas, ¿no? Para que, no sé, si esta circunferencia cefálica correspondería ahora a 32 semanas, la próxima me correspondería a 34 semanas, ¿no? Si bien ahí tengo todavía variabilidad en la edad gestacional, al menos sé que ese bebé está creciendo bien y me quedo más tranquilo, ¿no? Es Así es. un tip, digamos, empírico que podemos recomendar ahí a los colegas que nos están observando. Y decir que gracias nuevamente, sé que te apasiona este tema, se nota Sí, cuando lo explicas, yo creo que hemos aprendido todos, yo particularmente me llevo muchos mensajes de esta conversación, ya tengo un mejor lenguaje para poder explicarle a mis pacientes, yo sé que pasa con todos los colegas que hemos observado aquí, creo que hemos aprendido bastante. Esta es tu línea de investigación principal, sé que estás en varias líneas, pero esta es tu línea de investigación principal, así que de aquí te aplaudimos para que sigas en esa línea de investigación y nos traigas más evidencia aquí a Latinoamérica y en lo que podamos aportar, pues estamos aquí siempre de este lado del continente. Es decir, muchas gracias, nos hemos ya echado más de una hora. sí, sí. Eh, tu palabra de despedida, por favor, Yesito. Nos conocimos tú y yo en Bélgica, ¿no? Sí, Estamos en en Bélgica, sí, Amberes sí, sí, hace sí. en Hace un unos tres o congreso, cuatro, 3 o 4 años, ¿verdad? tres o cuatro años, y fíjate, ¿no? Cómo la vida nos ha ido demostrando, pero yo creo que eh, es un poco la pasión que demostramos porque Latinoamérica combinar, ¿no? Esto que hemos aprendido de nuestros profesores, que les tengo muchísimo cariño, que nos enseñaron esa obstetricia básica y dura de atender partos y estar ahí, ya sabes, pero además vincular lo nuevo, lo que tú dices, lo que fuimos a aprender a Europa y que hemos traído a implementarlo. Yo creo que tú y yo estamos en ese mismo camino porque sé que has estado ahí labrando en Perú y qué bonitas las cosas que estás haciendo en terapia fetal, así que te doy las gracias a ti que has tenido la iniciativa y los médicos somos muy reacios, ¿no? A ponernos en un Instagram live y tal, pero nos toca, tenemos que ponernos a hacer esto, Nos toca porque así. sí, tenemos que llegar a los pacientes, es que a nosotros nos encanta reunirnos en un salón, en un hotel, 500 médicos, hablarnos entre nosotros, como tenemos que tener congresos con pacientes, salir más a los medios y explicarle a los pacientes, que es lo que más interesa. Entonces, no, muchísimas gracias a ti. Sé que tenemos muchos temas que compartir. Lo podemos hacer cada tanto. Y un gran abrazo. Y sobre todo ahora que se vaya el COVID, tengo muchas ganas de ir a Lima allí a comer Seguro. buen ceviche. Bienvenido. Bienvenido como siempre. Ya vendrás a Cartagena tú también. Claro, gracias. Listo, Un Luisito. Gracias abrazo, con ¿ah? todos los pacientes, gracias con todos los médicos que han estado conectados. Les No, mandamos un abrazo. Buenas noches con todos. Chao, Luisito. un saludo. Venga, adiós. Bye. Adiós.